Muchachos, ahora, el siguiente problema apareció en el estatal del año pasado, en la parte de argumentación. Es un hexágono regular del lado 2. Entonces, BC vale 2. Ah, bueno, y te piden el área sombreada, ¿no? BC vale 2, porque pues es un hexágono regular. Ahora, pues ya tienes la base de ese triángulo, te falta la altura, así que la vamos a trazar. ¿Sí? Cuando la tracemos, hay que darnos cuenta de que ese triángulo sombreado es isósceles. ¿Por qué? Porque tenemos la siguiente figura. Más o menos. Este vale 2, este vale 2, este vale 2, porque son lados del hexágono regular. Pero pues entonces, si se fijan, el triángulo BCA es isósceles, ¿sí? Por lo tanto, este vale lo mismo que este. Pero el ángulo interno de un hexágono regular es 120. Este vale 120 grados. Y estos son iguales. Entonces, 2x más 120 es 180. Podemos despejar el angulito x y nos da que tiene que valer 30 grados, ¿no? Pero, de la misma manera, todo este vale 120, ¿sí? El ángulo BCD vale 120. Y estos de aquí tienen que valer lo mismo, ¿sí? Porque el triángulo BCD es isósceles, tiene dos lados iguales a 2. Entonces, 2y más 120 es igual a 180. Por suma de ángulos en el triángulo BCD, podemos despejar que y vale también 30, ¿sí? Pero entonces, si ambos valen 30, pues tanto x como y, pues quiere decir que el triángulo BCP es isósceles, ¿sí? Porque tiene dos angulitos iguales, 30 grados cada uno. Entonces, ¿de qué me sirve que sea isósceles? Pues que al momento de trazar su altura, no solamente es la altura, sino que también, vamos a llamarle h al punto, al pie de la altura, sino que también es mediana, es decir, parte a la mitad el lado BC. Entonces, de B a H vale 1, ¿sí? Entonces, además, sabemos que aquí vale 90 porque es altura. Pero entonces, si se fijan, tenemos un triángulo. A ver, voy a hacer más grandote ese. Este es B, este es H y aquí está P. Aquí vale 1, aquí vale 30, 90. ¿Cuánto me falta para 180? 60, ¿sí? Entonces, pues nosotros sabemos que esto es la mitad de un equilátero, ¿sí? ¿Cuál vale la mitad de cuál? Este de aquí es el doble de este de acá, ¿sí? Porque se completan los 30 grados hacia acá y se forma un equilátero, ¿sí? Entonces, BP es el que está completo y el que está a la mitad es HP. Entonces, vamos a decir que la altura vale H, entonces este vale 2H. Pero por Pitágoras, sabemos que 1 al cuadrado más H al cuadrado tiene que ser igual a 2H al cuadrado. De leyes de los exponentes, esto es 4H cuadrada. Pasamos este para la derecha restándose y me queda que 1, porque 1 al cuadrado es 1, es igual a 4H cuadrada menos 1H cuadrada, pues me quedan 3H cuadrada. Despejamos el valor de H y me queda que tiene que ser la raíz cuadrada de 1/3. Pero leyes de los exponentes, esto es la raíz cuadrada de 1, es 1, sobre la raíz cuadrada de 3. Ya tenemos la altura, ¿sí? Recordemos que pH es el valor de la altura del triángulo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, pues ya podemos calcular su área. Su área sería la base, que es 2, por la altura, que es 1 sobre raíz de 3. Y todo esto sobre 2, se cancelan los 12 y me queda 1 sobre raíz de 3, es el valor del área del triángulo sombreado. ¡Tarán! Estaba sencillo también. O sea, son puros angulitos. Y un Pitágoras. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a repasar un poquito de semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos es nada más la idea de que si tienes dos triangulitos, pues hay ocasiones en donde son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Si son semejantes, vamos a darles nombre ABC y DEF. Si son semejantes,
Vamos a escribirlo con simbolitos. Triángulo ABC. Y el simbolito de semejanza es una curvita como la que le ponemos a la ñ. Pues así. Entonces ahí dice, si triángulo ABC es semejante con triángulo DEF, ¿qué pasa? Podemos asegurar que los ángulos son iguales, ¿sí? Si este vale alfa, este vale alfa. Si este vale beta, ay, qué fea beta. Beta, este vale beta. Si este vale omega, este vale omega, ¿sí? Normalmente ponemos letras griegas para los angulitos, pero pues si no quieren pueden ponerle las que sean. Podemos usar las del alfabeto nuestro. A, este va a valer A, este vale B, este va a valer B, y este vale C, este va a valer C. ¿Sí? C pequeñita y este C grandota para el vértice. Normalmente los vértices los ponemos con mayúsculas. Muy bien. Además de que sus ángulos son iguales, se cumple que los lados son proporcionales entre sí. Guardan la misma razón, se dice. Entonces, si el lado que está entre el angulito de A y el angulito de B, aquí vale cualquier cosa, por ejemplo, M, y luego este de acá vale otra cosa, por ejemplo, X, Y, Z, y que este sea M, N, O, P. ¿Qué va a pasar? Se tiene que cumplir que al dividir M entre X, porque son los que corresponden, son el lado que está entre el angulito de A y el angulito de B, entre el lado que está entre el angulito de A y el angulito de B. ¿Sí? Tiene que ser igual a cualquier otro lado del mismo triángulo sobre el que le corresponde del otro triángulo, del chiquito. Entonces, ¿cuál letra corresponde con la N? Con el lado BC, pues el que está entre el angulito de B y el angulito de C. Entonces, el angulito de B y el angulito de C le corresponde el de longitud Y. ¿Sí? Entonces ahí está. Y finalmente, si dividimos P entre Z, también es igual a las dos anteriores fracciones. Estas son las razones de semejanza. ¿Sí? Es nada más dividir un lado del grandote entre el que le corresponde del triángulo chiquito. Es decir, que están entre los mismos ángulos. Es igual a cualquier otro lado del grandote entre el que le corresponde del chiquito. ¿Sí? Un lado del grandote entre el que le corresponde del chiquito. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que están en misma proporción los lados. Si aquí valiera 4 y aquí 2, el X vale 2 y la M vale 4, pues tiene que pasar que todos los lados del grandote sean el doble con los que le corresponden al chiquito. Es decir, si la Y resultara valer 5, la N entonces tiene que valer 10. ¿Sí? Para que se cumpla esta razón. Porque ya sabes que son semejantes. ¿Sí? Si la Z valiera 3, entonces la P tiene que valer 6, el doble. Para que se siga cumpliendo esta razón. Ya que cuando dividen M entre X, que dijimos que valía 4 entre 2, pues es 2. ¿Sí? Se tiene que cumplir a fuerzas. Bueno, entonces ya sabemos, si son triángulos semejantes, los tres ángulos, bueno, sus ángulos son iguales entre sí. Y además, los lados guardan la misma proporción entre sí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabemos si hay triángulos semejantes? Con los criterios de semejanza. ¿Sí? Criterios de semejanza. ¿Qué son esas cosas? Son 3. Ángulo, ángulo. Si hay 2 triángulos y sabes que hay 2 angulitos iguales, que este valga X, que este valga X, que este valga Y y que este valga Y, ya, a fuerza son semejantes. ¿Sí? Es decir, que el tercer angulito también va a ser igual, claro, por suma de ángulos internos en un triángulo deben sumar 180. Pero, pues además ya puedes asegurar que los lados guardan la misma proporción, que se va a cumplir estas fracciones, que sean iguales. ¿Sí? Otro es
lado, lado, lado. Bueno, normalmente lo escriben con minúscula, lado, lado, lado. Si tú sabes que los lados están en proporción, ¿sí? Es decir, que se cumpla ya estas fracciones, pues puedes asegurar también que los ángulos van a ser iguales. Para eso sirve este criterio. Entonces, si aquí tenemos, por poner un ejemplo, el que está escrito, 4, 6 y 10, y sabes que este es 2, 3 y 5, ya puedes asegurar que entonces los ángulos también van a ser iguales. ¿Sí? Bueno, también van a ser iguales. Y el último es ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Digo, no, perdón. Al revés. Lado, ángulo, lado. Ahí está. ¿Cómo funciona ese? Si tienes dos triángulos y sabes que hay dos lados proporcionales, por ejemplo, que aquí valga 100 y aquí 50. Bueno, no, 50 no. Bueno, sí. Y que aquí valga 10 y aquí 5. Pues esos lados son proporcionales, ¿no? Están a razón 10 a 1. ¿Sí? Este es 10 veces más grandote que este y este es 10 veces más grandote que este. Entonces son proporcionales, pero nada más sabes de esos dos lados. Te faltaría el tercer lado, saber que es proporcional para aplicar el criterio lado a lado lado y saber que los ángulos son iguales todos, pues. Pero pues no lo sabes. Pero sí sabes que este ángulo es igual, ¿sí? Si te dicen eso, y aquí vale W y aquí también vale W, entonces ya podemos asegurar que son semejantes, ¿sí? Es decir, esto nos ayuda para decir que este también es proporcional a este, que si aquí va a valer una letra Q, aquí va a valer 10Q, y además pues nos ayuda a decir que estos ángulos van a ser iguales, ¿sí? Y este con este. Entonces así funciona el criterio lado, ángulo, lado. Tiene que ser dos lados proporcionales y el ángulo que forman esos tiene que ser igual, ¿sí? No puedes agarrar otro ángulo. Si te dijeran que... No, pues es que este vale W en ambos. No, ahí ya no funciona. Ahí no puedes saber que son semejantes, ¿sí? Se necesita que ese ángulo sea el que está en medio de los... Bueno, el que se forma con los lados que sabes que son proporcionales, ¿sí? Y pues ya. Esos son los tres criterios de semejanza, las tres formas de saber si un triángulo es semejante. Y si sabes que es semejante, pues se va a cumplir esto que vimos acá. Todos los ángulos son iguales, los 3 y 3. Y lo importante son las razones de semejanza, ¿sí? De que pasan gracias a la proporción que hay entre los lados del triángulo. Bueno, esto era nada más un pequeño repaso porque eso es un tema muy recurrente para resolver problemas de geometría en la Olimpiada. ¿No tienen dudas? Están libres, muchachos. Se pueden desconectar. Nos vemos en la siguiente. Bye.